Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de Inmunoaprende. El día de hoy vamos a ver el tema de endocarditis infecciosa. Haremos una pequeña revisión desde su definición, el abordaje y diagnóstico, cuáles son los organismos microbiológicos más comunes que la provocan, y dejaremos la parte del manejo y del abordaje para el siguiente video. Y pues no quiero empezar sin antes recordarles que pueden obtener todas las diapositivas y los resúmenes en PDF en mi página de Patreon. La pueden buscar por internet y pueden elegir cualquiera de los diferentes planes de suscripción. Empecemos entonces. Ok, el índice de contenidos incluirá una pequeña introducción hablando de definición y algunos factores de riesgo, microbiología, manifestaciones clínicas de la enfermedad, el abordaje de la misma, algoritmo diagnóstico y finalmente mencionaremos los criterios de Duke para establecer el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Primero que nada vamos a definir la endocarditis como una infección de la superficie endocárdica y que generalmente va a referirse a una infección en las válvulas, en una o más válvulas cardíacas, o también puede incluir la infección de un dispositivo intracardíaco. Los factores de riesgo, recordar que puede adquirirse tanto en la comunidad como en una exposición de atención médica. Esto se considera si los síntomas empiezan más de 48 horas después de la hospitalización. Y tenemos dos tipos de factores de riesgo: las condiciones del paciente y las condiciones de comorbilidad. Para las del paciente se considera una edad mayor a 60 años por una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad degenerativa de la válvula que llega a requerir reemplazo de la válvula. El sexo masculino en una proporción entre 3:2 y de 9:1. El uso de medicamentos inyectables, esto por la siembra en el torrente sanguíneo de flora cutánea, flora oral y de organismos que contaminan los medicamentos, y las infecciones dentales, esto por la manipulación del tejido gingival o de la región periapical de los dientes, o también por la perforación de la mucosa oral. Esto aumenta el riesgo de endocarditis infecciosa. Ahora, las condiciones de comorbilidad incluyen la enfermedad cardíaca estructural, que se ha demostrado que 3/4 de los pacientes aproximadamente tienen una enfermedad estructural preexistente, como la miocardiopatía hipertrófica. Enfermedad valvular como enfermedad cardíaca reumática, un prolapso de la válvula mitral, enfermedad de la válvula aórtica, entre otras. La cardiomiopatía congénita como la estenosis aórtica, la válvula aórtica bicúspide, la estenosis pulmonar, el defecto septal, etc. Y algunos otros factores incluyen los antecedentes de endocarditis infecciosa, el uso de dispositivos intravasculares, la infección del implante cardíaco, el uso de hemodiálisis crónico y el VIH. Ahora, existe una gran variabilidad de microorganismos que pueden causar endocarditis y esto depende de la población, ¿ok? Los tres principales en todo el mundo son los estafilococos, los estreptococos y los enterococos. Ahora, en un estudio de corte que menciona el artículo de UpToDate de donde saqué esta información, menciona que entre 2.781 pacientes la distribución de los patógenos fue la siguiente. El mayor porcentaje lo obtuvo el Streptococcus aureus con un 31%, seguido por el del grupo Viridians con 17%, Enterococos con un 11%, Staphylococcus coagulasa negativo 11%, Streptococcus bovis con 7%, otros Streptococos un 5%, bacterias gram negativas no HASEC 2%, hongos 2% y bacterias HASEC, microorganismos HASEC 2%. ¿Y a qué se refieren estos microorganismos? Son una serie de bacilos gram negativos de crecimiento lento, que incluyen Haemophilus influenza, Aggregatibacter, Actinomycetum comitans, creo que lo dije bien, Carinobacterium hominis, Eikenella corrodens y Kingella kingae. Ahora, las manifestaciones clínicas para esta enfermedad, pueden ser muy variadas. Pueden presentarse como una enfermedad aguda y rápidamente progresiva, o como algo subagudo y crónico con fiebre baja y síntomas inespecíficos. Entonces, hablando de los síntomas, la fiebre va a ser el síntoma más común. Hasta un 90% de los pacientes van a presentarlo y se puede asociar a menudo con escalofríos, anorexia y pérdida de peso. Otros síntomas comunes son el malestar, la cefalea, mialgias, artralgias, diaforesis nocturna, dolor abdominal y la disnea. Y en los pacientes en los que se relaciona la endocarditis con una infección dental, pues pueden tener dolor de muelas o síntomas relacionados. Ahora, hablando de los signos, se puede observar un soplo cardíaco nuevo o cambiante en aproximadamente 85% de los pacientes. Puede existir esplenomegalia, manifestaciones cutáneas como petequias o hemorragias en astilla.
Las petequias se observan en un 20 a 40% de los pacientes y las hemorragias en astilla van a ser lesiones lineales de color rojizo marrón debajo del lecho ungueal, y van a ser estas. Estas son las petequias de la endocarditis infecciosa, estas que están aquí, y las hemorragias en astilla van a ser estas de aquí, ¿ok? Ahora, algunas manifestaciones poco comunes pero altamente sugestivas de endocarditis incluyen las lesiones de Janeway, que son máculas eritematosas no sensibles en las palmas y en las plantas de los pies, como esta que está aquí. Los nódulos de Osler son nódulos subcutáneos violados dolorosos, principalmente en las almohadillas de los dedos de las manos y de los pies, y también pueden aparecer en la eminencia tenar e hipotenar. La sensibilidad puede o no estar presente unos días antes de la aparición de estos nódulos. Y finalmente, las manchas de Roth, que son hemorragias exudativas y edematosas en la retina, con centros pálidos, como podemos ver en esta imagen, ¿ok? Estas son las manchas de Roth, las que están señaladas con la flechita blanca. También puede presentarse inicialmente como una de sus complicaciones, que incluyen las siguientes. Son relacionadas a embolización séptica que puede conducir a trombosis localizada, sangrado, infecciones y reacciones inmunitarias. En cuestión de complicaciones cardíacas se presentan hasta en un 50% de los pacientes. Incluyen regurgitación valvular, insuficiencia cardíaca y anomalías en la conducción. Puede haber complicaciones neurológicas hasta en un 40% de los pacientes, presentándose como evento cerebrovascular embólico, hemorragia intracerebral, absceso cerebral y otras. Como émbolos sépticos hasta en un 25%, con presencia de infarto renal y de vaso y de otros órganos. Y finalmente algunas otras como infecciones metastásicas, osteomielitis vertebral, artritis séptica, absceso esplénico o del psoas. Y pueden tener reacciones inmunes sistémicas. Ahora, ¿cómo realizaremos el abordaje diagnóstico? Primero, incluimos los estudios de laboratorio y de gabinete iniciales, como lo son los laboratorios de rutina, marcadores inflamatorios elevados, como la BSG, la proteína C reactiva. Puede existir la presencia de anemia normocrómica normocítica, factor reumatoide positivo, y en el análisis de orina podemos encontrar hematuria microscópica, proteinuria o piuria. En el electrocardiograma pueden haber enfermedades de conducción como un bloqueo auriculoventricular de primer o de segundo grado de rama o bloqueo completo. Esto puede reflejar una extensión paravalvular o miocárdica de la infección. Y ahora, muy importante, los hemocultivos, como se los puse aquí, son la piedra angular en el diagnóstico microbiológico de la endocarditis infecciosa. Ojo aquí, muy importante. Se deben obtener al menos 2 grupos de hemocultivos. Cada grupo consta de una botella aeróbica y una botella anaeróbica en sitios de venopunción separados, ¿ok? Esto de preferencia antes de iniciar la terapia antibiótica. Aquí 3 conjuntos de hemocultivos, mencionen UpToDate, detectan entre el 96 al 98% de la bacteriemia. Ahora, en pacientes que han recibido terapia antibiótica recientemente, pueden ser útiles hemocultivos adicionales, 2 o 3 conjuntos durante varios días. También se tienen que realizar de seguimiento, no solamente de forma inicial. Se tienen que obtener cada 24 a 72 horas después de que se comience la terapia antibiótica, hasta que se documente la eliminación de la bacteriemia. ¿En qué momento se tienen que tomar? Pueden tomarse en cualquier momento, no necesariamente tiene que ser en el momento de la fiebre o de los escalofríos. Y el volumen pues tiene que ser de 20 mililitros, 10 mililitros en cada botella. Ahora, ¿cómo se van a interpretar? La mayoría de las bacteriemias clínicamente significativas van a detectarse en 48 horas, ¿ok? Sin embargo, los patógenos de crecimiento lento y exigente como los del grupo HASEC generalmente no se van a detectar hasta dentro de 5 días posteriores a la incubación, y esto con sistemas modernos automatizados. Los organismos típicos, ¿ok?, van a ser considerados estos que les puse aquí. Sin embargo, también tenemos que considerar que pueden contaminarse estas muestras. Entonces, la diferencia puede ser difícil de detectar, ¿ok? Y algunos organismos que incluyen contaminación van a ser Cutibacterium acnes, algunas especies de Corynebacterium, Bacillus y Staphylococcus coagulasa negativo, ¿ok? Cuando se detecten este tipo de bacterias hay que considerar que la muestra se haya contaminado. Ahora, hablando de las imágenes cardíacas, también van a ser de utilidad la ecografía, ¿ok? Y se debe de realizar en todos los pacientes en los que sospechemos de endocarditis infecciosa, tan pronto como se sospeche. Ok, la primera opción, por lo general, es el ECOT, o sea, el ecocardiograma transtorácico. Muy bien.
Sin embargo, el ECOTE, el ecocardiograma transesofágico, tiene una sensibilidad más alta y es mejor para la detección de complicaciones cardíacas. Algunas ventajas o indicaciones para estos van a ser las siguientes. La ecocardiografía se considera positiva en el entorno de la detección de una vegetación o de un absceso. Algunos otros hallazgos como una fístula intracardíaca o una perforación de la válvula también se pueden detectar, pero son más difíciles pues de confirmarse con un ECOT. Su sensibilidad es de un 75% y su especificidad de alrededor de un 100%. El ECOTE, por su parte, el transesofágico, además de la identificación de vegetaciones, nos va a permitir evaluar la gravedad de la disfunción valvular. También vamos a evaluar la función sistólica, ventricular izquierda y derecha, y vamos a estimar las presiones pulmonares. También pueden detectarse complicaciones de la endocarditis. Su sensibilidad es de aproximadamente un 90% y su especificidad de un 100%. Ahora, ¿cuál va a ser la conducta a seguir tomando el primero que mencioné, el ECOT? Si el paciente con sospecha de endocarditis infecciosa no se detecta con la presencia de alguna vegetación, vamos a hacer lo siguiente. Si el diagnóstico es improbable, buscamos otras etiologías alternativas a la sospecha de endocarditis infecciosa. Sin embargo, si aún permanece con sospecha clínica, ¿y esto en qué momento va a ser? Bueno, con alguno de los siguientes. Que el paciente cumpla con los criterios de Duke, modificados, claro. O sea, la presencia de un criterio clínico mayor, uno menor, o la presencia de 3 criterios clínicos menores, que ya veremos en las últimas diapositivas. La presencia de una alteración de conducción auriculoventricular, como un alargamiento del intervalo PR o un bloqueo auriculoventricular, o una detección de una nueva o un empeoramiento de la regurgitación valvular, la presencia de eventos embólicos, la presencia de bacteriemia con un organismo con propensión a causar endocarditis infecciosa, o bacteriemia, fungemia o fiebre persistente a pesar de la terapia de antibióticos. Si es que seguimos con esta sospecha, bueno, se tiene que realizar una ecocardiografía transesofágica. Y nos vamos a preguntar, ¿se demuestra algún hallazgo consistente con endocarditis infecciosa como vegetación, absceso, perforación de válvula o una fístula? Si es que no, nos preguntamos de nuevo si permanece la sospecha clínica. Si no, se descarta, diagnóstico improbable. Si es que sí, se consideran otras opciones de imagen, como lo son la tomografía cardíaca o un PET-CT con FDG, además de que también se puede repetir el ECOTE en una semana. Y nos volvemos a preguntar, ¿demuestra vegetación o absceso? Si es que no, diagnósticos alternativos y consideramos o no la decisión clínica de iniciar tratamiento empírico con antibióticos. Si es que sí detectamos algo, regresamos al algoritmo y también coincide con en caso de que sí hallemos algo en el ECOTE previo. Si es que sí hallamos algo, vamos a correlacionar los hallazgos con los datos microbiológicos, para establecer ya un diagnóstico definitivo de endocarditis infecciosa. Ahora, si el ECOTE demuestra complicaciones que justifiquen la intervención quirúrgica, se deriva al paciente a cirugía cardíaca. Si es que no hay complicaciones que justifiquen intervención quirúrgica, no se indican más estudios de imagen y continúa el abordaje como una endocarditis infecciosa. Ahora, por su parte, si desde un principio en el ECOT se demostró la presencia de una vegetación, vamos a correlacionarlo con la microbiología. Y nos vamos a preguntar si está presente alguno de los siguientes: sospecha de perforación de valva, nuevo o empeoramiento de la disfunción valvular, preocupación por un absceso perivalvular, empeoramiento del estado clínico a pesar del tratamiento antibiótico. Si es que no, pues no se indican más estudios de imagenología. Si es que sí, se indica un ECOTE para demostrar si hay complicaciones que requieran intervención quirúrgica. Si no se demuestran, de nuevo, no hay criterios para indicar otra imagenología. Si sí se demuestran estas complicaciones, pues se deriva el paciente a cirugía cardíaca. Ahora, las nuevas modalidades de imágenes emergentes que tenemos, pues es la tomografía cardíaca, como lo mencioné en el algoritmo. Esta puede ser útil cuando no se demuestra una evidencia definitiva de endocarditis infecciosa y de sus complicaciones con ECOTE, además de que nos sirve para planificar la cirugía en caso de complicaciones. Esta nos va a tener una menor sensibilidad para las vegetaciones y pues parece tener una mayor sensibilidad para la detección de absceso paravalvular y de pseudoaneurisma. Ahora, el PET-CT con FDG
puede identificar infección de las válvulas nativas y áreas paravalvulares, así como sitios extracardíacos de infección. Y en un metaanálisis que mencioné en UpToDate, que demostró que su sensibilidad y especificidad son del 77 y del 78% respectivamente. Ahora, respecto a las imágenes cerebrales, vamos a considerar tomarlas solamente en la presencia de síntomas o signos neurológicos. O sea, en caso de que presenten dolor de cabeza, déficit neurológico o signos meningiales, está indicada la realización de una resonancia magnética para detectar complicaciones neurológicas. Sin embargo, si el paciente no tiene la presencia de estos signos neurológicos, pues no se requieren imágenes cerebrales de rutina, ¿ok? Algunas otras evaluaciones que se pueden considerar es una evaluación dental exhaustiva, ¿ok? Para buscar inflamación periodontal y caries. Ahora, el algoritmo diagnóstico, ya integrando todo esto que vimos en el video, cuando tenemos la sospecha de una endocarditis, primero tenemos que indagar en la historia clínica del paciente, factores de riesgo del paciente y de las comorbilidades que mencionamos en las primeras diapositivas. Manifestaciones clínicas, como los datos subjetivos de bacteriemia, signos y síntomas, signos específicos y las complicaciones. Se realizan pruebas de laboratorio de imagen, hemocultivos, los estudios de imagen del corazón y algunas pruebas auxiliares que también podemos considerar. Recordemos, los hemocultivos son la piedra angular para detectar el patógeno infectado. Y las imágenes cardíacas, pues para identificar la vegetación, el absceso paravalvular u otra complicación estructural. Finalmente, se va a confirmar el diagnóstico de endocarditis infecciosa mediante los criterios de Duke del 2023. ¿Ok? Estas no tienen definiciones específicas para endocarditis, que incluyen la endocarditis definida o establecida, una posible endocarditis, endocarditis rechazada o endocarditis negativa a cultivo. Y estos incluyen criterios mayores que se desglosan como microbiológicos, criterios de imagen y criterios de cirugía mayor, y menores como la predisposición, la fiebre, ya criterios vasculares, inmunológicos, microbiológicos, de imagen y a la exploración física, ¿ok? Se los desglosaré todos a continuación. Criterios de Duke del 2023, ¿ok? Para los criterios mayores incluimos los siguientes. Criterios microbiológicos. La presencia de hemocultivos positivos para microorganismos que comúnmente causan endocarditis infecciosa en 2 o más hemocultivos, o sea, los típicos que les mencioné en alguna de las diapositivas pasadas. Microorganismos que ocasionalmente o raramente puedan causar endocarditis infecciosa en 3 o más hemocultivos, o sea, organismos atípicos. También lo considera como criterio mayor las pruebas de laboratorio positivas como la PCR, ¿ok? Para Coxiella burnetii, Bartonella o Troperima Whipple en sangre. La titulación de anticuerpos IgG contra Coxiella burnetii y el aislamiento de Coxiella burnetii también en un solo hemocultivo. Las pruebas de inmunofluorescencia indirecta o IFI para la detección de anticuerpos IgM e IgG para Bartonella, ¿ok? Y a continuación, las de imagen. Incluyen la ecocardiografía y la tomografía, que muestre vegetación, perforación, presencia de aneurisma o de absceso. Ahora, también se puede considerar la nueva regurgitación valvular significativa en ecocardiografía en comparación con imágenes previas. Okay. Aquí nos menciona que el empeoramiento o cambio no es suficiente, tiene que ser nueva. También lo considera una nueva dehiscencia parcial de la válvula protésica en caso de existir. Y pues cambios en un PET-CT con FDG de la actividad metabólica que se considere como anormal. Los pueden leer pues más a fondo, ¿ok? Pueden tomar una captura y sin ningún problema. Ahora, los criterios de cirugía mayor, que exista una evidencia de endocarditis infecciosa documentada por inspección directa durante la cirugía cardíaca, sin criterios mayores de imagen ni confirmación histológica o microbiológica. Ahora, los criterios menores incluyen la predisposición, que tenga historia previa de endocarditis infecciosa, la presencia de una válvula protésica, la reparación previa de válvulas, enfermedad cardíaca congénita. Ahora, más que regurgitación o estenosis de cualquier etiología, la presencia de un dispositivo endocardíaco eléctrico, endovascular, y cardiomiopatía obstructiva hipertrófica, además del uso de drogas inyectables. Que también tenga fiebre mayor a 38 grados, lo considera.
En la cuestión vascular, la evidencia clínica o radiográfica de émbolos arteriales, de infartos pulmonares sépticos, de absceso cerebral o esplénico, aneurisma micótico, hemorragia intracerebral, hemorragias conjuntivales, lesiones de Janeway y púrpura purulenta. Los inmunológicos, la presencia de un factor reumatoide positivo, ganglios de Osler, manchas de Roth, glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos. Microbiológicos, hemocultivos positivos para microorganismos consistentes con endocarditis infecciosa, pero que no cumplen con los requisitos de los criterios mayores. Cultivos PCR positiva o cualquier prueba de ácido nucleico positiva para un organismo consistente con endocarditis infecciosa en un sitio corporal estéril que no sea tejido cardíaco, prótesis cardíaca o émbolo. Criterios de imagen, actividad metabólica normal por PET-CT con FDG, dentro de 3 meses posteriores a la implantación de una válvula protésica, un injerto aórtico ascendente, cables de dispositivos intracardíacos u otro material protésico, y finalmente a la exploración física, una nueva regurgitación valvular identificada por auscultación, esto menciona que tiene que ser por expertos, empeoramiento o cambio en el soplo preexistente no va a ser suficiente, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a definir entonces endocarditis ya establecida? Se va a definir por criterios patológicos o criterios clínicos, ¿ok? Los patológicos incluyen microorganismos identificados, esto en el contexto de signos clínicos de endocarditis activa, como lo son una vegetación en tejido cardíaco, en válvula protésica, ¿ok? O en anillo de sutura explantado, en un injerto aórtico ascendente, en un dispositivo electrónico implantable cardíaco, endovascular o en un émbolo arterial. Y la presencia de endocarditis, más bien, o la presencia de endocarditis activa, aguda, subaguda o crónica, identificada en una vegetación, tejido cardíaco, válvula protésica o anillo de sutura explantado, injerto aórtico, ¿ok? De nuevo en un dispositivo electrónico implantable cardíaco o en un émbolo. Y ahora los criterios clínicos que vamos a considerar son 2 criterios mayores o un criterio mayor y 3 menores o 5 criterios menores. Se considera una posible endocarditis en caso de presentar un criterio mayor y un criterio menor o 3 criterios menores. Y se rechaza el diagnóstico de una endocarditis en el caso de presentar un diagnóstico alternativo que afirme y explique los signos y síntomas, la carencia de recurrencia a pesar de la terapia de antibióticos durante menos de 4 días y que no se encuentre evidencia patológica, además de que no se cumplan los criterios clínicos para endocarditis infecciosa posible o definitiva. Y finalmente hay otro término que nos menciona en este artículo, que es la endocarditis negativa al cultivo. Se va a definir como endocarditis sin etiología microbiológica definitiva después de la inoculación de al menos 3 muestras de sangre obtenidas de forma independiente en un sistema de hemocultivo estándar, con cultivos negativos después de 5 días de incubación y de subcultivos. ¿Y cuál va a ser el abordaje terapéutico? Eso ya es algo que veremos en el siguiente video para no alargarnos demasiado. Si quieren saber un poquito más del tema, pueden revisar el artículo que nos ofrece UpToDate en su página, que es este que les pongo aquí. Se los voy a dejar también la liga en la descripción del video. Les recuerdo de nuevo, los invito a seguirme en mi página personal de Instagram, DocArensNav, donde podrán encontrar información para la educación médica de los pacientes, orientación y aclaración de dudas sobre la salud y consultas y seguimiento especializado. Muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado y les haya servido mucho, que hayan aprendido mucho. Si les agradó, los invito a compartirlo con sus compañeros de la universidad y de la facultad, darle like, suscribirse a mi canal y seguirme por mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.